Bienvenidos a un nuevo Palomitas con Wasabi. Este Palomitas es muy especial porque tengo a mi hermana, Amaya. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, no es la primera vez que sales en el canal porque ya hace 2 o 3 años te hice una entrevista en la que hablabas de tu trabajo como astrofísica, tu trabajo en el telescopio James Webb, ¿no? Que yo creo que cuando hicimos la entrevista no había salido todavía al espacio. Ah, pues hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, sí, sí. Así que bueno, cada vez que hago preguntas y respuestas, la gente me dice, oye, tienes que traer más a tu hermana aquí, tienes que hacerle preguntas y demás. Y digo, oye, vamos a hacerle una entrevista para ver esas cosas que vemos en las películas, qué relación o cómo de realistas son con la realidad, ¿no? Así que vamos a tratar todos los mitos y todas las dudas que nos surgen cuando vemos películas del espacio, cuando vemos películas de ciencia ficción, y espero que tú nos las aclares un poquito. Vale. Y aprendamos. Por cierto, siempre la gente me dice, oye, ¿cuál es el Instagram de Amaya? ¿Cuáles son sus redes? Y desde aquí os lo quiero aclarar, no tiene, pero por favor, haced presión para que ella se abra una cuenta en las redes sociales, en cualquiera, porque creo que tienes mucho que contar. Muchas gracias. No es porque seas mi hermana, ni haya favoritismos, pero bueno. Bueno, sin más dilación, vamos a empezar. Vamos a hablar hoy, en este Palomitas con Wasabi, de ciencia ficción y astrofísica. Bueno, vamos a empezar por lo más básico, que es para la gente que no te conozca, ¿qué es a lo que te dedicas actualmente? Yo me dedico a la parte de política científica del telescopio James Webb y también a la interacción, digamos, entre el usuario y la parte más técnica. ¿Qué es política científica? Bueno, porque suena como que, pues voy a llevar al espacio a gente de derechas. No, no. Nosotros recibimos muchas propuestas de observación, Vale. hay que seleccionarlas. Alguien que dice, quiero ver esta zona sí, de aquí. Este año, por Vale, ejemplo, vale. recibimos 2.400 propuestas de observación. Entonces, esto hay comités de selección Vale. que nosotros tenemos que organizarlos. También el telescopio no se puede usar de cualquier manera, hay que utilizarlo siguiendo determinadas reglas, ¿no? Y entonces estamos entre la interfase entre el usuario y entre los observadores, nuestros usuarios, nuestros clientes, ¿no? Y la parte técnica del telescopio. También interactuamos con NASA, porque bueno, nosotros estamos contratados por NASA para operar este telescopio y tenemos que trabajar con ellos constantemente. Una pregunta, que cuando a ti te llegan propuestas, cuando llegan propuestas para observar tal o cual cosa, me imagino que la gente presentó un proyecto bastante detallado y demás. ¿Qué es lo que a ti te hace, qué es lo que os hace a vosotros decir, ay, pues esto merece más la pena que esto otro? Bueno, hay comités de selección, que yo de hecho estoy a cargo de la organización en este siguiente ciclo. Son comités de selección de cientos de personas. Hay unas 700 personas de la comunidad científica que están involucradas en diferentes medidas y es la comunidad científica realmente quien elige las propuestas. Ah, qué bueno. O sea, no somos nosotros quienes elegimos sí. las propuestas, es la comunidad científica en un proceso de revisión de pares. Qué bueno. Y tú ahora te dedicas a esto, pero anteriormente, ¿cuál es tu especialidad? Que sé que de esto hablaste en la entrevista que hicimos, pero sí. bueno, me gusta preguntártelo otra vez para que la gente te ubique más o menos. Esta es la parte funcional, digamos, la parte técnica, la parte del proyecto. Luego, yo trabajo en investigación y a mí los campos en los que yo he desarrollado mi investigación es más en la formación de planetas, en la evolución de sistemas planetarios y dentro de eso también está el estudio de cuerpos interestelares. Entonces, está más en la parte de formación y evolución de sistemas planetarios. Cuando alguien que lo que sabe de tu trabajo o de tu mundo o de la astrofísica en general, del espacio, se basa exclusivamente en lo que hemos visto en películas o en ciencia ficción, ¿qué es lo que le tienes que aclarar primero? Cuando te llega alguien que le dices, pues me dedico a esto, y dice, qué guapo, ¿has ido al espacio? ¿Qué es lo más común que te has encontrado? Lo más común es que confunden ser astrofísico y astrónomo con ser astronauta, ¿no? Entonces, sí, es bastante común. Entonces hay que aclarar las cosas, ¿no? Sobre todo si trabajas para un proyecto espacial de NASA, ya se le cruzan los cables. Pero claro, esto es gente que no está muy bien informada. Yo creo que la conversación más interesante es qué se entiende por
cuando hay mucho interés en astronomía, en astrobiología, de encontrar vida fuera de la Tierra, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende por vida fuera de la Tierra? Yo creo que eso es una aclaración que hay que hacer porque, claro, en ciencia ficción es otra cosa muy diferente a lo que nosotros entendemos por búsqueda de vida fuera de la Tierra, ¿no? Uno de los clichés que más se comenta dentro de las películas de ciencia ficción que todos conocemos es que, vamos, y que hemos visto, es que es el tema de las explosiones. Aquí me voy a casos concretos que hemos visto en muchas películas, ¿no? Star Wars, ¿no? Revienta algo y suena ¡boom! Y en el espacio realmente no hay explosiones. Entiendo que tampoco debería haber deflagraciones. Si en una película lo quisieran hacer de manera realista, quitando el sonido, ¿cómo sería? Sería muy aburrido, ¿no? Porque no habría explosión, porque no hay atmósferas, entonces esa onda de presión no sería tan destructivo, porque al no ver esa onda de presión no habría tanta destrucción. Yo creo que habría material que es eyectado a velocidades muy altas. Nosotros tenemos muchas explosiones. Pero no habría una bola de fuego, ¿no? No habría una bola de fuego porque no hay oxígeno, no hay combustión, ¿no? Sería bastante soso, ¿no? Sería muy soso. A lo mejor aparece un poquito de fuego si es una nave espacial que dentro está presurizada y tiene oxígeno, pues saldría un poquito de llama por cuando hubiera ese escape, ¿no? Pero sería totalmente soso. Pero tenemos explosiones muy espectaculares en astronomía, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Cómo? Las explosiones de supernova, por ejemplo, ¿no? Claro. Que tienes la estrella se colapsa, el interior de la estrella se colapsa y tienes un par de masas solares que son eyectadas al espacio a una velocidad altísima. Que además, ¿no? Eso ocurre durante mucho tiempo, entiendo, ¿o es un fenómeno? No, es un fenómeno bastante rápido. ¿Ah, sí? Porque llega la estrella al final de su vida. Pero rápido en términos espaciales, porque sí, es como... rápido en términos espaciales. Llega la estrella al final de su vida. La fusión ya llega, que es hierro, ¿no? Ya no puede fusionar más, no hay suficiente energía para poder mantener la estrella contra su gravedad y se colapsa, las capas interiores se colapsan y las capas exteriores pues tienes un par de masas solares que son eyectadas al espacio a una velocidad, una fracción de la velocidad de la luz, ¿no? O sea, una velocidad grandísima. ¿Y eso a la hora de observarlo, al ser un fenómeno tan corto como dices, ¿cómo bueno, puedes lo que observarlo? tienes una gran cantidad de masa que es eyectada a altas velocidades, mucho más que la velocidad del sonido local, ¿no? Y hay ondas de choque. En las ondas de choque hay una compresión porque hay algo de material en el espacio, hay una compresión, las temperaturas son altas, la onda de choque va como barriendo material y entonces todo esto hace unas formas preciosas. Los remanentes de las supernovas son absolutamente espectaculares. Entonces hay explosiones muy espectaculares en el universo. Pero no las queremos normalmente. No. Love you, honey. No! No! God, no, I love you. Wait! Don't! Wait! Don't! No! Otra cosa que hemos visto muchas veces en el espacio es cuando a alguien, yo qué sé, se le abre el casco o se expone al vacío del espacio. O sea, ¿qué es lo que pasa exactamente? Porque cada vez lo vemos de manera diferente. Yo me acuerdo de una escena de Guardianes de la Galaxia que empieza como a medio congelarse y después sobrevive. Otra escena cuando Leia se queda en el espacio en Star Wars que utiliza la fuerza. Evidentemente esto es fantasía, ¿no? Pero ¿cuánto puedes aguantar en el espacio sin morirte? Nada. Yo creo que unos segundos. Unos segundos nada más. Porque habría... en el ¿A qué vacío, temperatura está el vacío? Hay unos extremos de temperatura brutales, ¿no? Pero en el vacío lo primero que ocurriría es que todos los líquidos y los gases, los líquidos que hay en tu cuerpo, la sangre, empezaría a hervir y aquello empezaría a expandirse y yo creo que explotarías de alguna manera y pues tus órganos, ¿Por qué hierve? Tus órganos se desgarrarían, pues porque hay vacío. Entonces se acabaría como evaporando, ¿no? Entonces yo creo que te desgarrarías por dentro y al final pues se expandirían las cosas por ahí. Sería muy desagradable, ¿no? Y luego se congelaría y además luego pues quedaría ahí tus restos congelados por ahí en el espacio y luego pues estaría medio quemado por la radiación y también agujereado por los micrometeoritos.
Wow. O sea, en principio te hierve la sangre, como cuando ves el telediario últimamente. Sí. Efectivamente. Sí, sí, sí. Y el tema de los micrometeoritos que mencionas, eso a lo mejor sí que en alguna película lo hemos visto, pero ¿cómo de grave es para un astronauta que está haciendo un paseo espacial o lo que sea, que de repente le caiga un micrometeorito? Es lo más peligroso, realmente. Ah, sí. Eh, ¿Y los trajes espaciales están preparados para Los trajes eso? espaciales están preparados, pero hay micrometeoritos y micrometeoritos. Hay meteoritos de muchos tamaños. La Estación Espacial Internacional ha tenido problemas de perforaciones, ¿no? El telescopio James Webb, hubo un impacto de un micrometeorito. Está estudiado, ¿no? Pero fue una anomalía e además impactó en la estructura, en una parte de la estructura donde hizo daño. Se pudo corregir, ¿no? Pero hay impactos que no se pueden corregir del todo, porque claro, el telescopio tiene una óptica que tiene que ser perfecta, entonces está hecha por los espejos, se pueden corregir, ¿no? Para que la óptica sea perfecta, pero claro, si tú tienes un impacto, y de hecho nosotros en el telescopio tratamos de no hacer observaciones en la dirección en la que el telescopio se está moviendo. Claro, para que no te llegue nada de frente, ¿no? Claro, pero no ha habido tantos problemas. Este impacto fue realmente una anomalía. Lo que pasa es que pasó al principio de la misión, es como una... Cuando hablamos de micrometeoritos, ¿de qué tamaño estamos hablando? Estamos hablando, pueden ser micro, o sea, pueden ser ¿de veras? micras o pueden ser, sí, no llega a 1 milímetro, o sea, estamos ¿De veras? hablando de ¿Tan cosas pequeños? muy pequeñitas, sí, sí, sí. Anda. Es curioso porque es algo a lo que yo me he dedicado, porque yo he estudiado el debris alrededor de las estrellas, polvo interplanetario, y entonces, porque del polvo interplanetario hay polvo interplanetario en el sistema solar, pero también hay polvo circunestelar, ¿no? Hay discos de polvo alrededor de las estrellas. Son muy interesantes para el estudio de la formación de sistemas planetarios y de la formación y de la evolución, pero cuando te golpea uno de estos al telescopio dices, me cago en la mar. Ya. Ya no me cantan bien. ¿Y basura espacial también puede afectar? No dónde está James Webb, porque entiendo que está muy lejos. Sí, está muy lejos. Hay muchas misiones por ahí, lo que pasa es que todavía no hay el problema de la basura espacial, pero está en L2, ¿no? Es una zona donde van muchas misiones espaciales ahí. En algún momento podría ser un problema, pero todavía no. Ahora se está empezando a gentrificar L2. El problema de la basura espacial es más cerca de la órbita, cerca de la Tierra, ¿no? Y eso es un problema muy gordo, claro. Ahora con estas familias de satélites que mandan... Starlink, por ejemplo, es un problema muy grande por la basura espacial y también porque para la astronomía también es muy complicado tener objetos en el cielo que son brillantes, porque además son pues es que reflejan el sol, ¿no? Y entonces eventualmente, como esto siga así, va a limitar mucho lo que se puede hacer desde la Tierra. Y en términos de ¿y cuál sería la solución en este caso? Porque es verdad que esto de la basura espacial tampoco es algo que se haya tratado mucho en las películas. Sería curioso, ¿no?, que lo metieran como una cosa más, ¿no? Pero, por ejemplo, esto que comentas de la línea de satélite y tal, claro que dan un servicio de la leche, porque dan acceso a internet a todo el mundo, de alta velocidad y demás. Entiendo que eso, cuando deja de funcionar, lo meten en órbita, se cae en el mar o se queda ahí, o qué es lo que pasa. Yo no creo que lo tenga muy bien planteado como desorbitarlo, no es obvio. Y tampoco están preocupándose mucho de cómo construirlos para que no reflejen tanto el sol e interfieran tanto con estudios astronómicos, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho trabajo que hacer en ese campo, pero sobre todo es necesario realmente lanzar tantos satélites, ¿no? Se puede hacer de otra manera. Es un poco la visión de Wall-E, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Wall-E sale y está todo lleno de basura espacial, ¿no? Da un poquito de miedo. Ahora que has mencionado Wall-E, me gusta que hayas metido esta película porque da una visión como bastante distópica que mezcla ciencia ficción con una sátira de la realidad, ¿no?, en la que vivimos, de estar conectados a pantallas, del sedentarismo. ¿Cómo de factible es una de las cosas que vimos en Wall-E, que es que el ser humano viva en el espacio? Mira, hace un mes o así fue la Semana del Espacio organizado por las Academias de Ciencia en Estados Unidos.
Y hubo una charla muy interesante sobre cómo construir hábitats resilientes y autónomos en la Luna para que puedan ser habitados por astronautas, ¿no? por gente allí. Y es muy complicado. Están las cosas, y eso que es en la Luna, que está cerca, está todavía muy verde. Te tienes que preocupar primero de cómo construirlo, con qué materiales lo construyes. Si lo construyes con materiales de allí, que tienes que construirlo con materiales de allí, es material que se deshace, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para consolidarlo, que haga estructuras resistentes? Te tienes que preocupar de unos extremos térmicos brutales. El vacío, no hay atmósfera. ¿Los micrometeoritos? Te tienes que preocupar de micrometeoritos porque pueden perforar las estructuras y fastidiarte el control térmico. Te tienes que preocupar de terremotos lunares. ¿Hay terremotos en la Luna? Hay terremotos en la Luna y no están muy bien estudiados. Wow. Entonces, te tienes que preocupar también de fuego. Porque es un ambiente muy seco. De hecho, las estaciones de la Antártida, uno de los principales problemas es que como la Antártida es tan seco, es incendios, ¿no? La Luna es tremendamente seco, entonces tú dentro del habitáculo hay un problema de riesgo de incendio muy alto. Entonces, en este estudio lo que hacían era que es como un sistema, ¿no? Es como ingeniería de sistemas. Hay muchos sistemas que están acoplados y entonces era como un problema puede desencadenar toda una cadena de problemas en diferentes sistemas y cómo haces para poner sensores, ¿no? que te detecten cuál es el estado de los diferentes sistemas y cuál es la mejor solución. Wow. Y cómo hacerlo de manera rápida para poder reaccionar. Claro. Pero claro, todo esto se necesita porque hay recursos limitados. Tienes que tener energía para mantener el habitáculo, para hacer este tipo de computaciones. ¿Dónde lo haces? ¿Lo haces en la Tierra? Este tipo de análisis. Tienes recursos limitados, fuentes de energía limitadas, tienes noches muy largas. Tienes que reaccionar a problemas que pueden causar una cascada de problemas y que muchas veces son imprevisibles. Entonces, lo que están haciendo, los estudios que están haciendo es básicamente haciendo simuladores de todos estos sistemas, ¿no? que están relacionados unos con otros. Y la idea es, pues poner sensores que consuman muy baja energía para ver en qué estado están los diferentes sistemas y cuando haya problemas, cómo reaccionar. Y cómo reaccionar que sea autónoma sin necesidad de que el análisis se haga en la Tierra, porque claro, en la Luna puede haber un retraso, no muy largo, pero si te estás yendo a Marte, tienes que hacerlo in situ, el análisis de qué va a pasar y la toma de decisiones. ¿De qué sirve que haya una colonia en la Luna? Es muy buena pregunta. Yo creo que las misiones robóticas pueden hacer mucha ciencia. Y yo como madre y como ser humano no invertiría cantidades desorbitantes en hacer cosas solo por probar que puedes hacerlas o por marcar territorio. Sinceramente yo creo que... Por el marketing, ¿no? De decir, no tengo es marketing, una colonia en la Luna. Bueno, no es marketing, en la Luna yo creo que se pueden hacer cosas interesantes, pero una misión tripulada a Marte, por ejemplo, el precio es exorbitante y yo creo que yo como ser humano y como madre invertiría en dejar a las próximas generaciones un conocimiento científico más avanzado para poder solucionar el problema del cambio climático, energías renovables. Es que yo lo veo muy claro en ese sentido. Vale, ahora has abierto el melón, que es a lo que va a pasar a continuación, el melón de Marte, ¿no? Que es como el siguiente paso, ¿no? Después de tener algo en la Luna. Yo me acuerdo que fui contigo a una charla por ahí al Museo Aeroespacial de Washington y estaban hablando, estaba como el asesor de ciencia de Obama y hablaban de ir a Marte y no sé qué, y luego Elon Musk ha dicho muchas veces de ir a Marte y siempre como que desde hace 15 años es inminente, ¿no? Es como, en 4 años vamos a Marte. Y luego nunca pasa. O sea, a día de hoy, ¿cómo de factible es ir a Marte? Quitando incluso el problema del dinero,
¿Es factible hacer un viaje de años para llegar hasta allí? Yo creo que no. ¿No? A día de hoy no es factible porque no, el problema de la seguridad sigue ahí. Es un viaje muy largo. Aterrizar en Marte es muy complicado porque hay muy poca atmósfera y yo creo que estamos todavía muy lejos. De hecho, la Luna, los estudios en la Luna, uno de los motivos por lo que es interesante hacerlo es porque es como un laboratorio de estudio, ¿no? Pero lo de Marte es mucho más complicado porque, claro, quieres un viaje de ida y vuelta. Yo, sinceramente, yo es que no puedo, el dinero viene del mismo sitio, entonces no puedo abstraerme del coste. Y yo creo que hay que invertir en el estudio de nuestra propia Tierra y en el estudio del clima y dejar a las próximas generaciones una situación más desahogada y no tan angustiante. Vale, pero voy a hacer de abogado del diablo. ¿Por qué en el James Webb hay que invertir dinero, pero en un viaje a Marte no? Es que estamos hablando de cantidades completamente diferentes. O sea, el James Webb fue un proyecto muy caro, 10 billones. 10 billones. Billones, 10 billones de dólares. O sea, billones 10.000 americanos. millones, 10.000 millones. Vale, vale. Pero los viajes tripulados y un viaje tripulado a Marte... Puede ser más caro todavía, ¿no? Bueno, estamos hablando de órdenes de magnitud. O sea, puede ser 100 veces más caro. 100 veces más caro. Sí, sí, sí. O sea, estamos hablando de mucho, mucho, mucho dinero. Y claro, no puedes abstraerte de ese costo, ¿no? Y sería magnífico mandar un geólogo a Marte, o sea, sería una fantasía, pero también se puede hacer mucha ciencia con una misión robótica y una misión robótica de retorno que pueda retornar material que se puede analizar en los laboratorios de la Tierra, sería una fantasía también, ¿no? Sin necesidad de invertir esas cantidades absolutamente desorbitantes de dinero. ¿No crees que exista todavía la tecnología para ir a Marte? No de forma segura para los astronautas. Vale, porque el principal problema sería la seguridad, la radiación. La seguridad de la radiación, los micrometeoritos, el poder regresar de manera segura. Ha habido muchas misiones a Marte que se han estrellado porque el aterrizaje es muy complicado. Es que hay muchos problemas. O sea, yo creo que todavía falta mucho. Hemos visto películas como la de The Martian, el subgénero de películas de rescatar a Matt Damon. Dentro de ese subgénero, pues él se queda atrapado en Marte y entonces, pues como parte de la comida, tiene unas patatas ahí en la nevera y entonces con sus propios desechos hace un huertito, ¿no? ¡Ay, qué majo! Y está como cultivando patatas y se alimenta durante mucho tiempo de patatas. Evidentemente, pues pierde mucho peso y demás y al final le consiguen rescatar, ¿no? ¿En qué año tú crees que un Matt Damon en Marte podría ser posible? O sea, ¿tú crees que en algún momento se podrá? ¿Vamos a vivir eso? Teniendo en cuenta, suponiendo que tú y yo vamos a tener una vida normal. Yo creo que yo no lo voy a ver. ¿No? No. Creo y espero, sinceramente. ¿Por qué? Porque entonces nos está... Invirtiendo el dinero en... Sí. Vale, ya. Es que, a ver... ¿Crees que puede haber una carrera espacial ahora que hay como mucha rivalidad? Bueno, hay mucha rivalidad con China, claro. Claro. Absolutamente, pero yo creo que ahora la batalla está en la Luna. Ya. Que a mí me parece un error. Me parece un error porque el James Webb, por ejemplo, es un proyecto internacional. El lanzamiento lo hizo ESA, la Agencia Espacial Europea. La Agencia Espacial Europea tiene 2 de los 4 instrumentos. La Agencia Espacial Canadiense tiene uno de los instrumentos y el sensor de guiado. Y el telescopio lo ha puesto NASA y otro de los instrumentos, ¿no? Es una cooperación internacional, como ha habido muchas otras en espacio. La Estación Espacial Internacional es otra cooperación internacional. Yo creo que hacer una carrera espacial para ver quién llega primero me parece me parece un poco triste, ¿no? Yo creo que sería mucho mejor el colaborar, ¿no? y poder alcanzar esos retos, ¿no? Porque son retos muy importantes, pero de nuevo yo creo que las misiones robóticas y misiones de retorno son, para mí, desde el punto de vista científico, mucho más interesantes y el retorno científico es mucho mayor si lo pones en perspectiva del costo, ¿no? Claro.
Porque ¿qué puede haber en la Luna que digas, no, es que la Luna nos interesa No, sí, geológicamente, no. por Sí. ciertos recursos No, que sí, tiene? sí, no, geológicamente ya no solo en términos de recursos, que también obviamente también es el interés, ¿no? Pero desde el punto de vista científico es muy interesante, ¿no? Pero no es necesario mandar un geólogo. Ya. Lo siento por los geólogos que estéis viendo este vídeo. Yo creo que los todos los geólogos en estarían los comentarios súper, ofendidos. súper Quiero ir al interesados. espacio y tu hermana no Yo creo quiere. que si les trajéramos material de Pero ellos felices. ¡buah! ¿Te imaginas? Claro. Fui a Goddard, al centro de Goddard, a ver, nos enseñaron los laboratorios donde están analizando 7 gramos de material que trajeron del Osiris Rex. Lo trajeron de un asteroide, ¿no? Un asteroide cercano a la Tierra. Bueno, trajeron unos 150 gramos, creo. Aproximadamente. Ahora no estoy segura de la cifra, pero 7 de esos gramos los están analizando en Goddard. Y entonces nos estaban contando el análisis que hacen y los vi, estaban en un botecito. Es maravilloso. O sea, ¿te imaginas esto? La cantidad de información que están sacando de ese material es extraordinaria. ¿Por qué 150 gramos? Porque tampoco. ¿Sabes qué? Creo que tengo que mirar cuánto. Ah, vale. ¿Cuánto trajeron? Bueno, pondremos la cantidad aquí. Being a Mandalorian is not just learning about how to fight. You also have to know how to navigate the galaxy. Yo creo que todos viendo Star Wars hemos bebido mucho del concepto de nave espacial coche. O sea, una nave para una persona o 2 como mucho y que tú puedes salir y entrar Así en del plan, planeta. zzzz. Claro, eso evidentemente no es posible, pero ¿cómo de factible es que eso ocurra algún día? Porque claro, no hay espacio para combustible, que es el principal problema de salir del espacio. ¿Cómo de realista es que en algún momento exista esto? ¿O qué barreras tecnológicas habría que superar para que yo tenga mi Seat Panda espacial? Ostras, yo es que soy astrónoma, yo no soy ingeniera aeronáutica. Claro, sí, sé, ¿qué me ibas ni a decir experta eso? en propulsión. Pero a ver, yo creo que no es factible tener un vehículo que pueda hacer ese tipo de maniobras. Nos han engañado. Cuando, por ejemplo, se cambian en los telescopios, en nuestro telescopio, por ejemplo, en el James Webb, hay que girarlo, hay que cambiar, hay que corregir la órbita. Todo esto se hace así como poquito a poquito, Sí. ¿no? Minimizando el gasto de combustible al máximo. De hecho, cuando fue el lanzamiento del James Webb, estábamos súper contentos porque la Agencia Espacial Europea hizo un lanzamiento tan perfecto que necesitó muy pocas correcciones de la órbita y entonces se ahorró muchísimo combustible y hay combustible como para 20 años. Es una maravilla. Antes probablemente se degraden otras cosas del telescopio. Bueno, es posible, ¿no? Pero que en términos de combustible, hay combustible para muchísimo tiempo, ¿no? Era una misión que la vida requerida de la misión eran 5 años y hay combustible para 20 años, ¿no? Wow. Entonces, cuando tú tienes satélites o naves espaciales, siempre se minimiza muchísimo la energía y se hace como empujoncitos, ¿no? En los momentos precisos está todo muy calculado. Entonces, yo creo que no es factible, que los sistemas de propulsión que hay actualmente no son factibles como para hacer estos cambios de dirección. Sería muy difícil, ¿no? Bueno, una pregunta más, bueno, que a lo mejor puede ser un poco más realista. En Interstellar hay un momento de la película que van a un planeta que está cerca de un agujero negro que se llama Gargantúa, que creo que existe en realidad. Y entonces en este planeta, como está próximo a un agujero Está muy negro, cerca. hay una distorsión como del tiempo. Y entonces una hora en ese planeta equivalen a 7 años en la Tierra. Creo que era así, lo estoy diciendo de memoria. ¿Eso puede pasar realmente? A ver, si tú estás cerca de un agujero negro, hay algo de dilatación del tiempo, pero solo si lo observas desde la Tierra o desde otro punto. Para las personas que viven en este planeta, Sí. supuesto, de interestelar, el tiempo pasaría de manera normal. Pero observado desde fuera de ese campo gravitatorio tan intenso del agujero negro, sí parece que el tiempo en este sitio va más despacio. Pero luego de si una sales, hora a 7 pero si años, luego sales, ¿hay un lapso de tiempo o no?
¿O simplemente un efecto óptico? Bueno, es que es la información, las ondas de luz tienen que salir, digamos, del campo gravitatorio, ¿no? Del agujero negro, pero de 1 hora a 7 años eso es una barbaridad. Eso no, yo creo que a lo mejor me parece que, porque claro, también si estás muy cerca, la órbita de ese planeta no es estable, tiene que tener una órbita estable y para eso no puede estar tan cerca del horizonte, el horizonte de eventos, ¿no? ¿Qué es el horizonte de eventos? Bueno, es a partir del momento en que es un nombre guapísimo, sí, horizonte de eventos. Es muy chulo. Es como no hay marcha atrás. Sí, pues es a partir de ese momento lo que está dentro del horizonte de eventos ya no puede salir la información, ¿no? Entonces, entiendo. Pero lo que está fuera, pues puede salir la información, pero le cuesta porque tiene que escalar ese potencial gravitatorio, ¿no? Pero esa dilación de la que hablas de 1 hora a 7 años es muy grande, eso no me parece realista, para nada. O sea, hay una dilación del tiempo, pero no es tan exagerada. Ya, o sea, ¿qué sería lo realista? Que salgan del planeta y ya está. A ver, tú no puedes tener un planeta donde la gente viva que esté cerca de un agujero negro. Bueno, partiendo porque de esa además base. hay un disco de acreción, ahí hay un montón de radiación, estarían fritos. Otra cosa que vemos en esta película es el concepto de agujero de gusano. Hay un momento en el que se mete en el agujero negro, entonces viajan a un... Bueno, es que es muy largo de explicar, viajan a un tesseracto, bla, 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 van como a la 4ª dimensión, pero bueno, el concepto de agujero de gusano, ¿eso existe de verdad? ¿O es Eso una me cosa lo preguntan. Cuando voy a las escuelas a hablar con los niños, me lo preguntan todo el tiempo. Ah, sí, de verdad. Yo voy a hablar de formación de estrellas y planetas y contarles del sistema solar y siempre me preguntan sobre agujeros negros y agujeros de gusanos. Claro. Siempre. Claro. Es muy fascinante, pero es un concepto teórico. Es como una solución de las ecuaciones de la relatividad general, ¿no? Pero hay otras personas que consideran que esas soluciones no son estables, entonces el que haya esa solución teórica no quiere decir que pueda existir de manera física, desde luego no hay evidencia de que existan, ¿no? No se puede comprobar, ¿no? Entiendo. No hay ninguna evidencia de que existan. ¿Me estás Agujeros negros, sí. Todos los mitos de las pelis. Agujeros negros, ya, sí, ya. obviamente. Sí, Además, claro. ha habido unas imágenes espectaculares de agujeros negros, ¿no? Hay una imagen... Del James Webb, ¿no? No del James Webb, no del James Webb. Pero ha habido una imagen espectacular donde por primera vez se ve el agujero negro. Bueno, el agujero negro no se ve, pero se ve toda la radiación que está emitiendo alrededor del agujero negro. Es algo absolutamente espectacular. Pero, o sea, de que hay agujeros negros es absolutamente seguro, pero de que hay agujeros blancos y que estén conectados y que puedas pasar a otra parte del universo o universos paralelos, de eso no hay evidencia en absoluto. Una cosa que vimos en Big Bang Theory, es que yo soy muy fan de Big Bang Theory, ¿vale? Que va de unos científicos que están en Caltech, que creo que te resultará familiar. Una cosa que dicen en un momento de la serie es que desde hace muchos años no hay un gran descubrimiento. Incluso el protagonista, uno de los protagonistas, Sheldon Cooper, está como trabajando en la teoría de cuerdas, luego... pues donde no ha habido descubrimientos. Luego como que lo deja y se centra en otra cosa y demás. ¿Es verdad que hace mucho que no ha habido como un gran descubrimiento? Yo no estoy en absoluto de acuerdo. Mira, ahora, por ejemplo, es que sabemos muy pocas cosas. Y las cosas que sabemos, a veces las sabemos un poquito con hilvanes. En astrofísica, por ejemplo, ahora que estamos con el James Webb, estamos estudiando el universo más lejano, más joven, se están descubriendo galaxias muy jóvenes que son muy grandes y no se sabe muy bien cómo han formado. Eso es un reto. No se sabe muy bien si es un reto para el modelo estándar cosmológico o si es un reto para cómo se forman las galaxias, ¿no? Pero es un reto. También hay otra cosa extraña que no entendemos, que se le llama la tensión de Hubble, que básicamente se está viendo que el universo, hay como algo que no entendemos en el modelo cosmológico, que el universo parece que se está acelerando, pero no de manera uniforme. Entonces, hay muchas cosas que no entendemos. No sabemos qué es la materia oscura. No sabemos qué es la materia oscura y es un 35% de toda la masa, ¿no? Y no sabemos qué es la energía oscura. No teníamos ni la más remota idea, ni qué es la materia oscura, ni qué es la energía oscura. A veces la gente confunde un poco el concepto de materia oscura y energía oscura. Bueno, la energía oscura es lo que hace que el universo se acelere, ¿no? No tenemos ni idea qué es la energía oscura, no tenemos ni idea. Entonces, decir que
que se sabe todo, pero ni muchísimo menos. No, la cosa no era decir que se sabe que hace todo. mucho que no se hacen descubrimientos, Sí. bueno, estamos limitados Porque lo que también. me estás diciendo es que se están descubriendo, se están abriendo como la puerta a nuevas incógnitas. Bueno, eso es y que maravilloso. como que cada vez hay más conciencia Claro, de pero que eso es se sabe maravilloso. menos, ¿no? Pero eso es maravilloso porque también luego se avanza, también sabemos muchas más cosas de cosmología que sabíamos hace 2 décadas, ¿no? Claro. Se va avanzando, claro, vas descubriendo, cuando la tecnología te permite tener observaciones más potentes, es también como los aceleradores de partículas, ¿no? Cuanto más energéticos son, más cosas vas descubriendo, ¿no? También en física de partículas también hay muchas incógnitas, ¿no? No sabemos, por ejemplo, en términos de teoría, no sabemos poner todavía la relatividad general con la mecánica cuántica. Todavía no se ha encajado, hay esa fuerza, ¿no? Que no, Y la teoría de cuerdas que mencionábamos antes tampoco. Bueno, eso es Otro melón. Otro melón, bueno, pero sí, es otro melón, pero bueno, eso es más como más teórico, ¿no? Pero sí, está todo relacionado, claro, está todo relacionado, pero hay muchas cosas que no conocemos, hay muchas cosas que conocemos y se ha avanzado muchísimo, pero desde luego no hemos llegado a un tope de conocimiento teórico, pero ni muchísimo menos. O sea, que tú crees que no hemos alcanzado el techo y estamos como No. muy lejos todavía de... Muchísimo, sí, hay mucho en por términos descubrir, ¿no? Muchísimo. Pero si no conocemos nuestros océanos, o sea, conocemos casi más del espacio exterior que de los océanos de la Tierra. Otro gran melón que es el de la vida en el espacio. ¿Estamos solos en el universo? Hay inteligencia, bueno, no sé, en este planeta tampoco hay mucha inteligencia a veces, pero habrá seres inteligentes en otros planetas. De ser así, ¿cómo de lejos están? ¿Cómo de factible es que, por ejemplo, con el James Webb, que es ahora mismo, pues, digamos, uno de los instrumentos que más lejos es capaz de ver, ¿cómo es posible que con el James Webb se pueda detectar vida en otros planetas? A ver, es que estás mezclando 2 cosas. Estás hablando de vida y luego de inteligencia, ¿no? Vale. ¿Se Primero puede habría detectar que vida pensar- por un lado y se puede detectar vida inteligente por otro? Bueno, de lo de la vida inteligente yo creo que queda mucho Vale. todavía. Desde luego no hay ningún tipo de evidencia de objetos voladores no identificados que tengan que ver con naves espaciales o restos de naves espaciales. No hay evidencia de que esto sea así, a pesar de que, bueno, pues se está insistiendo mucho de que, por ejemplo, Oumuamua es un resto de este objeto interestelar que era un resto de una nave espacial de una civilización extraterrestre. Aproximadamente un 25% del tiempo de observación del James Webb está dedicado al estudio de exoplanetas y del estudio de las atmósferas en exoplanetas, de los planetas terrestres. Hay muchísimo interés y se están invirtiendo muchísimos recursos en estudiar exoplanetas para buscar biomarcadores. Los biomarcadores son señales, ¿no? Moléculas que no puedes explicar por procesos astrofísicos o geológicos y que tienen que se descartan esos procesos y que puedan tener un origen biológico. Claro. Ha habido como algunas... ¿Qué sería un biomarcador? Biomarcador, bueno, Por hace unos ejemplo. días, por ejemplo, se detectó una molécula, el dimetil sulfido, ¿no? El DMS, y en la Tierra esta molécula está producida por actividad biológica en los océanos, por microorganismos, por algas. Se ha detectado en un planeta que podría tener un océano, pero hay otros estudios que argumentan que podría ser un planeta de lava, porque es un planeta que está muy cerca de la estrella. Entonces no está muy claro si es un planeta habitable o no, pero se cree que se ha detectado una señal que podría venir de esta molécula, pero también podría venir de otra. Entonces es un resultado interesante, pero queda mucho recorrido primero para comprobar que realmente es una detección fiable. Y luego si tú quieres afirmar que hay biomarcadores que indican que hay vida en otros planetas,
no solo te puedes basar en una señal, tiene que haber como un conjunto de señales, ¿no? Que, o sea, para hacer ese tipo de afirmaciones tan extraordinarias necesitas datos extraordinarios. Entonces todavía no estamos ahí. Yo creo que el que se encuentre vida fuera de otro planeta, fuera del planeta Tierra, no va a ser un momento eureka de decir, esto va a ser un proceso lento de acumulación de datos y de descartar otro tipo de procesos que puedan producir ese tipo de emisiones, pero va a ser un proceso lento y bueno, se está avanzando, claro, se está avanzando mucho. El James Webb no estaba diseñado para estudiar atmósferas planetarias, porque se diseñó hace muchísimos años, cuando pues no sabíamos que había tantos planetas en el universo. No se estudian, has dicho, es que vemos muy lejos y podemos ver planetas. Los planetas que se estudian son bastante cercanos. ¿Ah, sí? Sí, vale, sí. Vale. Una cosa es la potencia del James Webb para estudiar el universo lejano, que ahí sí estás viendo muy lejos, y otra cosa es la sensibilidad que tiene para estudiar, por ejemplo, las atmósferas planetarias, pero de sistemas planetarios que están relativamente cerca, ¿no? Pero a lo que iba es que no va a haber un momento eureka donde eso se encuentre. Va a ser un proceso lento donde, bueno, pues cada vez haya más fiabilidad, ¿no? Y yo creo que se va a llevar décadas. Ha habido muchas falsas alarmas. Hace poco también se detectó una molécula en Venus, fosfin, PH3. Se detectó esta molécula en Venus y se pensaba que tenía origen biológico. Ha habido, bueno, pues gente que no la ha detectado, no han podido reproducir los resultados, entonces pues eso también se ha quedado un poco en el aire. Hace unos años hubo mucho hype, hype. Mucha expectación. Hubo mucha expectación porque en un meteorito que se encontró en la Antártica, que proviene de Marte, encontraron estructuras que creían que eran de origen biológico, que luego se ha pensado que a lo mejor pueden ser contaminantes. También fue como una falsa alarma, o a lo mejor podría ser biológico, pero tendría que estudiarse mucho más y descartar la presencia de contaminantes. Ha habido como muchos, también por ejemplo, las variaciones de metano en Marte. También pues falta mucho y desde luego se necesitan muchos más datos. El DMS, esta molécula que se ha detectado en este planeta, también se ha detectado en un cometa y ahí no tiene origen biológico. Entonces queda mucho todavía por hacer. Por estudiar. Es un campo absolutamente fascinante. Pero hay que tener paciencia. Sé que vas a poner los ojos en blanco, pero hay muchos titulares de la gente que es como muy fan de la ufología, ¿vale? Hay muchos titulares de militar del Pentágono afirma que ha habido vuelos no tripulados que se mueven de una manera cuyas fuerzas son imposibles, fuerzas G son imposibles, no entienden qué tecnología hay, tal caza de última tecnología no pudo perseguir a un objeto. Hay grabaciones, hemos visto grabaciones en vídeo, hay como un mundo dentro del mundo de la ufología relacionado con como confirmaciones oficiales de tal o cual persona del Pentágono. Oficiales no, porque se ha hecho una desclasificación de documentos y se ha hecho un análisis de esos documentos y ha habido todo un comité dedicado a esto. Hubo un hearing en el Congreso sobre esto, yo lo estuve escuchando y no hay ningún tipo de evidencia de todos esos datos que se han desclasificado de que se haya detectado ese tipo de objetos. No hay evidencia, no es que estén ocultando nada, es que no hay nada. Hay muchos fenómenos que no se entienden, pero no se entienden porque los datos no son adecuados y porque bueno, hay fenómenos atmosféricos muy interesantes, ¿no? Pero no se está ocultando nada y se han desclasificado muchos datos. Ya, entiendo. Hace poco hubo mucho hype, como tú dices, por unos objetos que se vieron, creo que fue cerca de Washington y luego pues eran drones, o sea... Bueno, pues nada. No, ya está, es lo que hay. Dentro del mundo científico, tú me has comentado alguna vez que has estado en alguna charla, hace mucho tiempo me lo comentaste, y que la gente a veces expone teorías dentro del mundo hablo de científicos, que a veces la gente como que tiene hipótesis y expone teorías muy locas. ¿Esto es muy común? Que gente para explicar cosas diga, pues esto tiene que ser de esta manera. A ver, muy y la locas. Gente se ponga en plan imaginativo. A ver, dentro de la ciencia somos bastante conservadores. Digamos que es un proceso incremental, ¿no? Entonces, lo que a mí me puede parecer muy loco,
digamos que al público en general pues no le parecerá tan loco. Yo creo que ahora de las cosas así más locas que yo identifico, pues es más de lo que estábamos hablando de este empeño de ir a Marte, ¿no? Una misión tripulada a Marte. Lo veo bastante descabellado. Eso es lo que yo consideraría loco. Pero bueno, pues hay ideas revolucionarias, ¿no? Pues cuando, por ejemplo, se detectó que el universo se estaba expandiendo, aquello era una idea muy loca. Entonces sí, pues ahí cuando se postuló la existencia de la energía oscura, ¿no? Aquello es una idea muy loca. Ahora, bueno, pues habrá que ver cómo se soluciona la tensión de Hubble, ¿no? Pues se tendrá que estudiar muchas cosas. Entonces, desde ese punto de vista, pues sí se proponen cosas súper interesantes. La detección de los planetas extraterrestres, pues hay tanta variedad de planetas extraterrestres ahora mismo que algunos es que son absolutamente fascinantes, ¿no? ¿A qué te refieres con planeta extraterrestre? Planetas extrasolares. Vale. Todos los planetas son extraterrestres. No, claro, planetas extrasolares. Vale. Ahí hay algunas ideas muy locas. Por ejemplo, un planeta de carbono, donde haya erupciones, como es rico en carbono, pues puede haber erupciones volcánicas donde se creen montañas de diamantes. Esto le fascina a los niños cuando se lo cuento, ¿no? Wow. Esas son ideas súper locas, ¿no? Pero, sí. O sea, no sé si físicamente esto sea posible, ¿no? Pero bueno, son especulaciones, eso son ideas muy locas, ¿no? Con todo el tema del mundo de la ufología, hay mucho titular también de científico de Harvard afirma que no sé qué. Hay gente que es un poco a lo que se aferra la gente del mundo de la ufología, que más allá de pues militar del Pentágono tal, que está en universidades que como que cree en estas cosas, ¿no? Que está como convencida. Me gustaría que me dijeras cómo se ve esto desde el punto, o sea, esta gente que está desde el punto de vista académico, que siempre lanza esos titulares, ¿tú crees que acaparan demasiado la atención? ¿Hay como un interés especial en querer captar la atención con estos titulares de alguna manera? ¿O es gente que simplemente pues es un científico que dice lo primero que le apetece? Porque yo qué sé, no sé. A ver. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista científico? Yo creo que lo que defiende Avi, que es a quien te estás refiriendo, Avi Loeb, con quien yo he trabajado, él está defendiendo que Oumuamua es un objeto que es un resto de una membrana. Una vela, ¿no? Lo llamaban. Una vela solar de una nave espacial, a lo mejor una nave robótica de una civilización extraterrestre, ¿no? Oumuamua, yo de hecho trabajé con Avi antes de que se descubriera Oumuamua en el 2009, hicimos un artículo juntos, porque yo trabajaba, a mí me interesaba mucho los discos circunestelares, ¿no? de material, de detritos, ¿no? Cuando se forman las estrellas y los planetas, se forma un disco alrededor de la estrella naciente. Ese disco tiene gas y polvo. Las partículas de polvo van colisionando y van formando objetos más grandes que forman, pues, primero partículas del tamaño de una roquita, ¿no? Y luego partículas cada vez más grandes, objetos más grandes del tamaño de asteroides, luego se forman como los núcleos de los planetas. Y luego, si se forma esto suficientemente rápido antes de que el gas se haya dispersado, se puede atraer gas del disco y entonces se forman los planetas gigantes. Este es el proceso normal de formación planetaria, que el resultado final son planetas rocosos, planetas gigantes helados, pero en el caso del sistema solar hay otros sistemas planetarios que tienen planetas mucho más exóticos, ¿no? Diferentes que en el sistema solar, pero también, aparte de esos planetas, tienes muchísimos objetos pequeños, rocosos, que luego los planetas no se forman y se quedan donde están, muchas veces migran, y entonces muchos de este material suelto que queda del proceso natural de formación de planetas es eyectado al espacio. Entonces con Avi, con otro profesor en Princeton, con Ed, trabajamos en qué pasaría, ¿no? Si tú eyectas este material al espacio, si habría posibilidades que parte de este material eyectado, que se espera que los procesos normales de formación planetaria que ocurren alrededor probablemente de la mayoría de las estrellas, va a haber mucho material eyectado en el espacio interestelar, ¿no? ¿Qué posibilidades habría de que
un fragmento de este material que ha sido eyectado a través del sistema solar y se identifica como un cometa interestelar o como un objeto interestelar. Y trabajamos en esto unos 9 años antes de que se detectara el primero. ¿Qué pasó con el primero? Pues el primero fue un objeto que se detectó, pero se vio durante muy poco tiempo, apenas se vio durante un par de semanas, y hay muy pocos datos. Entonces, tiene características que, bueno, pues tiene, por ejemplo, una aceleración que no se puede entender con los datos que tenemos, porque tú puedes tener una aceleración anómala, la tenemos en cometas, porque los cometas hay una parte que es la parte que da el Sol se evapora y entonces eso propulsa al cometa y entonces está como acelerando, ¿no? En los cometas en el sistema solar esto ocurre. Entonces en este objeto no veíamos que hubiera esa emisión de gases y entonces no entendemos esa aceleración anómala. Pero es que no veíamos no es que no viéramos que no hubiera gases de ningún tipo. Las observaciones limitadas que teníamos no detectaban que hubiera una determinada molécula de gas. Pero eso no descarta que pudiera haber otros gases. De hecho, hay objetos en el sistema solar que tienen una aceleración anómala y tampoco se han detectado gases. Entonces, es más que hay una falta de datos, porque es un objeto que se vio durante muy poco tiempo y además se vio cuando ya había entrado por el sistema solar y ya se estaba alejando. Cuando lo detectamos por primera vez ya se estaba alejando. Ya había pasado por el punto más cercano al Sol y ya se estaba alejando. Lo vimos muy cerca, lo vimos fuimos súper afortunados porque pasó muy cerca de la Tierra, por eso se vio. Y era un objeto pequeño con unas características que pues eran peculiares, pero que no existe evidencia de que sea una vela solar, porque es que no hay datos que apoyen eso. ¿Y por qué un científico podría llegar a afirmar, digamos que si tú tienes información sobre esto y lo que te falta, que es un hueco enorme, lo metes con la explicación más fantástica posible, de decir, es una nave? Bueno, yo también puse una explicación loca, hablando de explicaciones locas. Avi sugirió que era una vela solar y... pero como científico, ¿qué puedes obtener? Es marketing, o sea, puedes... Bueno, a ver, es una idea rompedora. Lo que pasa es que para hacer afirmaciones extraordinarias necesitas evidencia extraordinaria. Y ahí lo que tenemos es una falta de datos y no puedes rellenar los huecos de una falta de datos con una idea que... Pero eso como científico en el mundo académico no estará bien visto, ¿no? No está bien visto. Claro. No está bien visto, claro que no está bien visto. Y no es que no haya interés en buscar vida fuera de la Tierra, hay muchísimo interés, como te he descrito. El 25% del telescopio del James Webb está dedicado a estudiar atmósferas planetarias, ¿no? Y atmósferas de planetas, ¿sí? Y se están construyendo el próximo telescopio que va a salir al espacio por la NASA, el próximo gran telescopio, también tiene una fracción muy importante del tiempo del proyecto para estudiar planetas. Y el siguiente que se quiere hacer se llama Habitable Worlds Observatory, el Observatorio de Planetas Habitables, y está específicamente diseñado para buscar vida en otros planetas, ¿no? Para estudiar esas atmósferas alrededor de planetas del tamaño de la Tierra, ¿no? Entonces se está invirtiendo muchísimo. Sí. Entonces no es necesario realmente hacer este tipo de observaciones, de afirmaciones en base a falta de datos, ¿no? Yo creo que sí, Oumuamua, pues sí, hay cosas que no conocemos de este objeto, pero encaja dentro de cosas que no conocemos de otros objetos dentro del sistema solar, ¿no? Luego hubo un segundo objeto interestelar que era igual que un cometa. Claramente tenía emisión cometaria, probablemente venía de las afueras, de la parte exterior a la línea de hielo de otro sistema planetario, sí, porque tenía mucha emisión en CO2. Se comportaba como un planeta. Como un cometa. Como un cometa es fuera del sistema solar, ¿no? Extrasolar. Pero con Oumuamua realmente no hay evidencia de que sea una vela solar. Yo también lancé otra hipótesis también muy loca, porque Avi lo que sugería era que era una vela solar porque necesitas mucha superficie para que la radiación solar pueda empujar y producir esa aceleración anómala que se observó. En términos de superficie, tú también puedes tener mucha superficie, muy poco peso, si tienes una estructura muy porosa. Entonces yo lo que sugería era que era como una estructura muy porosa, muy ligera,
que también estaba siendo empujada por el viento solar. Y de hecho hay hay modelos de formación planetaria donde, como las partículas las partículas grandes se van formando por acumulación de partículas más pequeñas, de manera natural se forman partículas muy porosas. Claro, yo no sé si esas partículas muy porosas que se forman fuera de la línea de hielo en otros sistemas planetarios, si esas partículas tan porosas pueden sobrevivir la eyección, ¿no? la expulsión de esos sistemas planetarios. Hay otras teorías sobre cómo podrías tener algo tan ultraporoso, ¿no? Y es que si tú tienes un cometa que pasa muy cerca del Sol y se deseca mucho, los restos pueden ser ultraporosos. Hay investigaciones que también argumentan que puede ser un objeto de estos. Entonces, no se han descartado estas otras posibles explicaciones. Y el problema es falta de datos, se necesitan más datos. Vale. Entonces, Entiendo. argumentar que es una vela solar de una civilización extraterrestre, pues no tiene fundamento. Ya. ¿Cuál es el descubrimiento que se espera con el James Webb como más esperado? Esto que comentabas de que a lo mejor encontrar ya biomarcadores en algún planeta, ¿qué se espera del telescopio? ¿Qué se espera que descubra? Yo creo que ¿Se espera algún gran titular? Es muy potente lo que está haciendo en el estudio del universo más joven, ¿no? El estudio es que veas por donde tomes la imagen que tomes, ves galaxias. Es que hay galaxias por todas partes y se ven en las imágenes que son más profundas, se ven unas estructuras espectaculares, ¿no? Y sobre todo eso de que se vean galaxias tan grandes en un universo que se hayan formado pues cuando el universo tenía como 300 millones de años, ¿no? No se entiende bien, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho que aprender de todo lo que tiene que ver con las primeras estrellas, las primeras galaxias, pero luego también es que está haciendo avances en muchos campos, ¿no? Aparte de que las imágenes son espectaculares, realmente donde se está teniendo mucho impacto es en la espectroscopía, ¿no? La mayor parte de las observaciones que se toman del James Webb, aproximadamente un 75% de las observaciones son espectroscopía, no son imágenes espectaculares. Es espectroscopía que se analiza la luz y eso da muchísima más información de los fenómenos físicos, ¿no? Físico-químicos que están pasando, ¿no? Y eso es espectacular. Y bueno, pues en formación de planetas también, en estudio de discos, en estudio de atmósferas planetarias, pero es que hay muchísimos campos. Estas imágenes que vemos, que es como que las ves ahí en internet, en las noticias, que dices, ¡buah, me lo voy a poner de wallpaper ahí, de fondo de pantalla! Mira, sí, ¿Esas imágenes son reales? Siempre sí, a ver, reales depende de lo que quieras. Las nubes real. Esas, las galaxias esas nebulosas... Sí, a ver, hay sí, en el sentido de que tú estás tomando imágenes en diferentes filtros, sí. Luego a cada filtro le asignas un color y luego compones la imagen. No se están inventando nada. Bueno, vale. Estás asignando filtros estás asignando colores a determinados filtros, ¿no? O sea, son colores no inventados. Es que no hay un universo que es súper kawaii. Bueno, una galaxia kawaii. Primero, en primer lugar, porque estamos observando en el infrarrojo, ¿no? Sí. Nosotros no podemos ver en el infrarrojo, ¿no? Pero esas estructuras son reales, claro, absolutamente. Pero los colores no, es lo que me estás diciendo. No, los colores no, porque estás haciendo un mapeo de colores que no pueden ver tus ojos, porque están, de colores, ¿no? De longitudes de onda que no pueden ver tus ojos, porque son en el infrarrojo, las estás mapeando a colores que tú puedes ver, ¿no? Vale. Entiendo. Entonces, en ese sentido hay mucho procesamiento de datos, pero sí las imágenes son espectaculares. Cuando salieron las primeras, que yo estaba en el grupo que seleccionó cuáles eran las primeras observaciones que se iban a hacer y nosotros vimos las imágenes primeras pues un mes antes de hacerlas públicas. La primera imagen que salió de la nebulosa Carina, yo pensé... Sí, estaba pensando en esa imagen. Es que esa imagen es espectacular. Yo cuando la vi, primero es que te quedabas sin habla. Pero yo dije, esto van a vender mantas, cortinas de ducha en un mes. Y es que no llegó ni un mes. O sea, nada va a salir las imágenes, ya vendían de todo con esas imágenes. Qué bueno. Impresionante, sí. Qué bueno. Sí. Y para la gente que se quiera dedicar a lo mismo que tú, ¿qué consejo le darías? A lo mismo que yo. ¿Merece la pena? Hay muchas cosas muy astrofísica, interesantes. ¿merece la pena
Porque tu profesión parece muy guay, así hablada en plan entrevista, pero es muy complicada. ¿Qué es lo que le recomendarías a alguien que se Yo a quiere la dedicar a gente esto? le recomendaría que, ¿O qué habilidad? ¿O se cómo tiene que dedicara ser? a alguien, a algo que realmente le gustara mucho, ¿no? Porque es mucho tiempo el que le dedicas. ¿Consideras que es A ver, sacrificado? pero ¿te refieres a mi trabajo o te refieres a trabajar en un proyecto de un telescopio espacial? Porque es que A la astrofísica, la investigación. pero es que, por ejemplo, en el James Webb trabajan personas con Bueno, sí, puede trabajar un ingeniero, por ejemplo. muchos ingenieros o gente Sí. de la administración, gente... O sea, hay muchísima gente. Yo me ¿no? refiero más a hacer ciencia, A investigación. hacer investigación. Bueno, hay muchos campos de investigación que son fascinantes. Yo, por ejemplo, creo que hubiera sido feliz siendo geóloga y habiendo tenido mucha más oportunidad de hacer investigación de campo, ¿no? Yo creo que eso realmente es lo que a mí me hubiera llenado más, ¿no? Porque, como sabes, yo soy muy de ir al campo, ¿no? Es verdad. Y de cierto. coger piedritas. Sí. Sí. Yo creo que es muy importante el hacer lo que a uno le guste, lo que a uno le fascine, sea lo que sea. Ya. ¿Qué es la asignatura que a ti te hubiese faltado, que te hubiesen dicho, joder, pues en la universidad, cuando estaba en la Complutense, me hubiera gustado que me hubieran enseñado esto? Cosas que luego has dicho, necesito, aunque sea gestión de... No, sí, para sí. relacionarte con Yo otras es que personas. cuando- Algo que hayas aprendido tú después que digas, me gustaría que esto también estuviera en mi carrera. Yo es que cuando los planes de estudios han cambiado en mucho. Cuando yo hice la carrera, mi plan de estudios creo que era del 75. Entonces yo la hice... Guau. Claro, yo hice la carrera, pues era solo física, mucha matemática. La única asignatura diferente era una asignatura en primero de química. Y ya. Entonces yo echo de menos, yo por ejemplo cuando me fui de intercambio a Estados Unidos, que me fui un año, me tomé un año y me fui a Estados Unidos, a Colorado, tomé asignaturas que me fascinaban. Había una que era sobre, bueno, pues leíamos artículos científicos y nos hablaban de la parte más de la política científica, nos hablaban más de la ética, ¿no? Que es muy interesante porque pues teníamos una asignatura que pues trató mucho, por ejemplo, sobre el proyecto de Manhattan. Había Qué otra que era, interesante. había una asignatura que además la llevaba un señor que nos enseñó su laboratorio y nos hablaba como de las últimas novedades que se estaban haciendo, y en su laboratorio se estaba haciendo la condensación, estaban tratando de lograr la condensación Bose-Einstein. Y fue a los pocos meses de tomar la clase con él, que de hecho nos mandó un mensaje a los alumnos diciendo, lo hemos conseguido, a este hombre luego le dieron un Nobel. Wow. Entonces era como que podías, en vez de tener estos conceptos teóricos, que luego mi educación en la Complutense era todo teórico. Yo vi una computadora en un laboratorio una vez, pero yo no usé computadoras para nada. Había en física atómica, tenían un ejercicio donde utilizabas una computadora para modelar el átomo de hidrógeno. Es la única vez que yo voy a una computadora en toda la carrera en la vida. A mí me faltó muchísimo eso, claro. Pero también más multidisciplinaridad y más, por ejemplo, ética de la ciencia. Me hubiera parecido fascinante aprender sobre eso, ¿no? Qué interesante. Cuando estuve en Colorado, yo no tomé nada o sea, todas las asignaturas que tomé eran como de lo más variopintas, porque necesitaba esa variedad, ¿no? Tomé una también de interacción entre el campo magnético de la Tierra y el viento solar. Había una como de space weather, ¿no? De tiempo solar. Había otra asignatura que era la atmósfera y los océanos. O sea, eran cosas... Y luego Sí. astrofísica, tomé un montón de asignaturas de astrofísica. ¿Crees que estamos entonces en desventaja aquí con respecto a Estados Unidos, que tiene un que nivel yo académico más no alto? puedo juzgar de los planes de ahora, porque yo no los conozco. Sí. Yo no los conozco, pero yo creo que en Estados Unidos hay más posibilidades a que los alumnos tengan más tiempo para elegir. Tú cuando entras allí en una carrera no tienes que elegir nada más llegar, puedes estar un par de años tomando asignaturas generales que te dan los créditos necesarios y puedes estar un par de años sin definirte. Y entonces yo creo que aquí se elige demasiado pronto, cuando todavía no tienes como el bagaje, ¿no? para saber qué es lo que quieres hacer. Pero no conozco los planes actuales que hay aquí. No sé qué tanta flexibilidad hay. Cuando yo hice la carrera no había ninguna flexibilidad. Tú elegías en COU, ¿no? En el equivalente a segundo de bachillerato, elegías tu carrera y luego era súper, estaba todo como definido, ¿no? Podías elegir los 2 últimos años de carrera, yo elegí física teórica, pero había muy poca capacidad, había muy poca multidisciplinaridad, que yo creo que es muy importante. Claro. Y es muy interesante, ¿no? Me hubiera encantado aprender de geofísica.
había una especialidad en eso, pero ya era como, si hacías eso ya no hacías otra cosa, ¿no? Claro, Yo, por claro. ejemplo, no estudié astrofísica, yo estudié física teórica, me hubiera encantado poder estudiar las dos cosas, ¿no? Estudié astrofísica cuando me fui a Colorado ese año y luego cuando me fui a hacer el doctorado, pero yo, y también, bueno, pues en general es que en la parte educativa, educación emocional, es que eso es, Sí, es ¿tú también, crees que eso tiene sentido estudiarlo yo creo en que la sí, universidad? no solo en la universidad, en los institutos, sí. ¿No es algo Sí, que sí, se sí. presupone que tienes que traer ya de casa? No, yo creo que no, yo creo que no. Porque yo he hablado con gente de todas las profesiones y todo el mundo dice, jo, yo estudié la teoría para esto, pero tratar con personas Claro, se me va claro, de las manos. claro, O sea, claro. porque hay muchos gilipollas. Todo el mundo me dice, Bueno, me acabo y diciendo somos lo personas mismo. complicadas Sí, sí, sí. y sí, vamos, yo creo que es algo, es una asignatura pendiente. Pues mira, a quien nos esté viendo que haga planes educativos, que por favor los haga. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado mucho la entrevista. Muchas gracias por venir, ha sido un placer. Estábamos hablando antes de hacer un podcast. Pues ya hay tantos podcasts, pero no sé de qué manera podríamos combinar lo friki con lo científico. Porque yo conozco poco de ciencia y ella conoce poco del mundo friki, pero creo que nos podemos retroalimentar de una manera. De verdad, muchas gracias porque creo que has hecho que la gente se interese mucho por el mundo científico. Cada vez que hago un preguntas y respuestas contigo en Instagram, a la gente le interesa y quiere más y quiere más y quiere más. También sé que te van a pedir que te abras un canal, que hables de tus cosas, que hagas divulgación, que respondas. La gente tiene muchas preguntas, a la gente le interesa mucho de lo que hablas y de lo que haces y creo que lo haces muy bien. Y nada, que muchas gracias. Bueno, y a vosotros pues muchas gracias por llegar al final de este vídeo. Nos vemos dentro de poco en uno nuevo y hasta entonces, sed muy felices. Chao.